Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche para iniciar. Señor, gracias le damos en nombre de Jesús por concedernos la oportunidad de reunirnos, Padre, para poder meditar en su santa y bendita palabra. Gracias, Dios, porque desde que amaneció, su mano maravillosa, Señor, nos ha sostenido. Ha brindado, Señor, el alimento a nuestro hogar, nos ha dado la salud, nos ha brindado el trabajo, nos ha guardado en el camino y nos ha provisto todas las cosas necesarias, Padre, para el cuerpo. En el nombre maravilloso de Cristo, gracias, Señor, pues ya estamos acá porque también necesitamos el alimento espiritual. Necesitamos su palabra, como necesitamos también, Padre, la armonía, Señor, de la unidad en la fe, de estar congregados, Padre, para escuchar su bendita y santa palabra. Los que estamos, Señor, reunidos en esta hora, este puñado, Padre, que en su santa voluntad tuvo a bien, Señor, recoger en esta noche, deseamos, Dios, estudiar su palabra y poner atención a lo que vamos a aprender. Queremos, Padre, glorificarle, queremos aprender más de usted, queremos comprenderle, Señor, y queremos darle a conocer a otros también. En el nombre maravilloso de Jesús, su bendición sea sobre cada uno de nosotros, que su Espíritu use esta palabra, Padre, para bendecirnos y llenarnos de gozo y multiplicar nuestra fe y darnos las fuerzas que necesitamos, Señor, para poder vencer cuando somos tentados. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. El misterio de la piedad tiene como acápite desde el versículo 14 al 16. Dice desde el 14 al 16: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y muestra 6 cosas que son indiscutibles. No hay por qué discutir acerca de esto, porque el misterio de la piedad es grande. Y muestra 6 razones. La primera, Dios fue manifestado en carne. Segundo, justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Quinto, creído en el mundo. Y sexto, recibido arriba en gloria. Bueno, dice el versículo 16, indiscutiblemente. Para ustedes la palabra discutir, ¿qué es? ¿Qué es discutir? Como tener un diálogo, ponerte de acuerdo, cosas, hablar de un tema. Hablar de un tema. Para otro de ustedes, ¿qué es discutir? Indiscutible es como no hay forma de cómo discutir, más que todo, así es. Entonces la palabra discutir, ¿va? Discutir, por ejemplo, se habla de un tema, dice el hermano, se está hablando de un tema y hay que lograr llegar a un acuerdo, pero muchas veces se entra en discusión. Yo digo esto, tú dices esto, otro dice otra cosa, no nos ponemos de acuerdo. Entra a veces hasta una discusión ya fuera de tono, ¿verdad? Un poco de disputa ya allí, ya de desacuerdo, hay una discusión grave allí, entran a veces hasta gritos y muchos entran ya después a las manos. Es una discusión que terminó en un pleito. Pero en cuanto a esto que vamos a tratar, en esto no tiene que haber discusión. ¿Sí? Ahí está. Exacto. Y por eso digo, y por eso tenemos que entender, por eso pregunté, ¿va? ¿Qué significa para ustedes discutir? Entonces, aquí dice indiscutiblemente, o sea, sin discusión, ¿verdad? No hay por qué pelear, no hay por qué discutir esto. Así es, como la Biblia dice. Ahí estamos de acuerdo. Esa palabra es muy importante. E indiscutiblemente.
¿Y qué es aquello en lo cual no debiéramos por qué discutir? No hay razón para discutir. Dice que grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es grande. Bueno, ¿por qué es grande este misterio? Bueno, para ustedes, un misterio para ustedes, ¿qué puede hacer? Para ustedes, ¿qué es un misterio? Algo que no se conoce. ¿Sí? Algo que no se conoce es un misterio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, va. Un misterio, algo que no se conoce, es algo misterioso. Se desconoce. Muy bien. Entonces, el misterio de la piedad ciertamente es grande. Ahora bien, ¿verdad? Poco se sabe de ese misterio, y mientras no se revela ese misterio, seguirá siendo un misterio. Pero ya cuando el misterio se revela, deja de ser misterio, porque ya se conoce. Es así. Un ejemplo. Llegamos a casa y ya sea mamá o la esposa dice: a que no te imaginas qué hice de almuerzo. Y ya está servido allí en la mesa, pero está tapado. Y quizás llega cierto olorcito sabroso, pero no estamos seguros qué es. Yo creo que es eso. No. ¿Será aquello? No. Me imagino que es. Ya vas llegando, ¿verdad que sí? Pero está como a tientas, ¿verdad? Porque no está descubierto el almuerzo. Uno no, y peor si está bien tapado, pero ni olor sale. Así es de misterioso. Pero ya cuando se revela y se quita la tapa o se quita la manta que está ahí, ¡qué sorpresa! No me esperaba esto tan sabroso, ¿sí? Entonces ya no es misterio, porque ya está ahí descubierto, ¿verdad? Entonces, un misterio es misterio mientras no se descubre. Pero en cuanto a el misterio de la piedad, la Biblia nos va a enseñar en esta hora de que no hay por qué discutir. No hay que discutir respecto a esto. Entonces dice acá: Dios fue manifestado en carne. Vean. Según el verso que ustedes leen ahí, esta línea, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Para usted? Dios. Así dice el texto sagrado: Dios fue manifestado en carne. Algunos que quieren restarle fuerza acá, ya que aquí la Biblia nos va a enseñar que quien fue manifestado en la carne es Dios. ¿Y saben quién? Más explícitamente, Dios el Hijo. Dios el Hijo. Pero como para algunos, Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Ciertos grupos religiosos creen que Jesucristo no es Dios, sino que es una creación. Entonces ellos dicen que quien fue, de quien habla acá, no es Él. Entonces, hermanos, ¿de quién entonces se habla? O sea, podemos preguntarnos nosotros esto acá: ¿quién entonces fue manifestado en la carne? Si no fue Dios, ¿quién fue manifestado en la carne? Un predicador hace años, por ejemplo, propuso: ¿será que fue un hombre el que fue manifestado en la carne? ¿Será que fue un ángel el que fue manifestado en la carne? Posiblemente el demonio fue manifestado en la carne, preguntaba él. Pregunto. La Biblia nos dice acá que Dios fue manifestado en la carne. Pero si Dios no se refiere a Dios, entonces ¿quién fue? ¿Quién fue manifestado en la carne? Preguntémonos. Si decimos que el que fue manifestado en la carne fue un hombre, hermanos, todos los hombres somos carne. ¿Qué hay de nuevo en eso? Dígame. ¿Qué hay de nuevo si todo aquel que nace es carne? ¿Qué misterio puede hacer ese? Entonces se refería al Hijo del Hombre.
Jesucristo. Solamente que, sí, definitivamente Él fue, pero aquí, en cuanto al hombre físicamente, ¿va? El hombre natural, Y los que dicen que el mismo Dios fue manifestado, Él personal, o sea, Él mismo, no es el Hijo. O sea, Dios Padre es el que fue manifestado. ya. Sí, algunos creen que Dios Padre es el que vino y se hizo carne. Pero la palabra no enseña que el Padre haya venido y se haya hecho carne. Porque si el Padre mismo hubiese venido y se hizo carne y habitó acá en la tierra, entonces ¿con quién se comunicaba el Padre cuando oraba? ¿Sí? Porque cuando oraba decía Padre. Entonces, ¿será que si el Padre vino acá a la tierra y se hizo carne, podía estar a la vez allá arriba en el cielo? Si se supone que Él vino acá a la tierra, ¿sí? Y digo que esa es una gran equivocación que la iglesia la está haciendo, porque exactamente dice que la voluntad del Padre, o sea, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, exactamente lo está diciendo usted ahí. Pero como toman ese versículo de que es el mismo Dios, da a entender eso, pero porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, como el Hijo es Dios también. Exacto. O sea, el Hijo es Dios. Pero sí hay diferencias. Sí. El Padre, Está el Hijo. Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero es lo mismo, y eso es lo que no han logrado entender. Exacto, o sea, son el único y verdadero Dios. Pero, ¿quién de ellos tres vino y se hizo carne? La Biblia dice aquí Dios. Pero, si no fue Dios el que vino, pero por eso preguntaba, entonces, ¿será que vino un hombre y se fue manifestado en carne? Bueno, no hay nada de nuevo en eso, porque todo hombre nace, tiene carne y hueso, ¿verdad? Podría ser otra pregunta. ¿Será que fue un ángel el que fue manifestado en carne? Y esto fue un gran misterio que se vino a revelar. Bueno, no, porque ya anteriormente en el Antiguo Testamento ángeles se habían manifestado en carne, ¿verdad que sí? Se llegaron con Abraham, ¿sí? Se llegaron allá con Lot en Sodoma y Gomorra. Se hicieron presentes, se hicieron carne. O sea que eso no era nada nuevo. Posiblemente será, hermanos, que el demonio mismo vino y se hizo carne. ¿Será que a él se refiere acá? No, porque imagínense cómo es posible que el demonio mismo iba a venir, se iba a manifestar en carne, pero dice acá que fue recibido en gloria. ¿Cómo es posible que va a ser recibido en gloria el demonio ahí arriba? ¿Verdad que no? En ninguna manera. Y hice estas preguntas porque es bueno, porque otros las han hecho y es bueno, para que podamos concretarnos en que lo que la Biblia dice es la verdad. Dice que sin discusión alguna, el misterio de la piedad es grande, pero se está revelando. ¿Y por qué está revelándose? Porque Dios vino y fue manifestado en carne. Entonces, al manifestarse, hermano, aquello que era el misterio dejó de ser misterio, porque se vio a Dios, se vio a Emmanuel, Dios con nosotros. Estuvo acá en la tierra, Él fue manifestado en la carne. Lean conmigo dos versos, Juan capítulo 1, versículo 1 y verso 14. Juan capítulo 1 y verso 14. Juan 1, 1 y 14. Quizá ya no hallaron. Juan 1, 1 y 14. Quizá alguno me ayuda ahí a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exacto. Entonces, allí nos dice que el que vino y se hizo carne era aquel que ya en el principio era, y que era con Dios y que era Dios.
Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, según el versículo 1 en Juan 1, dice que era Dios. El verbo estaba con Dios, a la par de él, en compañía de Dios, pero también es Dios. Si alguno entra en discutir, pero es que ¿cómo es posible que está con y es Dios también? Yo no entiendo eso. Es que eso no hay que discutirlo, hay que creerlo. ¿Sí? No hay que discutirlo, hay que creerlo. Los autores de la palabra de Dios, hermanos, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos inspirados. Nosotros debemos recibir con fe la palabra inspirada de Dios, la cual nos dice que Dios fue manifestado en carne. Y hallamos respaldo cuando leemos Juan 1:1, dice que el verbo era Dios, y el 14 dice que Él fue hecho carne. ¿Vemos? Y vimos su gloria, dice Juan. ¿Quiénes vieron su gloria? Nosotros no hemos visto la gloria del Señor. Esa manifestación la vio Juan y sus discípulos y todos aquellos que andaban con el Señor. Ellos sí lo vieron. Y vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre. Unigénito, único hijo del Padre. Vea pues, el Padre no vino y se hizo carne. El Padre envió al Hijo. Vea. Quien se hizo entonces carne fue Dios, pero no Dios el Padre, sino Dios el Hijo. ¿Esto para ustedes es claro? Es importante esto. Lean conmigo también, por favor, el libro de Filipenses, el capítulo número 2. Filipenses 2, versículo número 6 al versículo 8. Filipenses 2, versos 6 al 8. El misterio de la piedad estamos viendo acá. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice: el cual, hablando de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Estamos seguros nosotros que Dios el Hijo vino y se hizo carne? Amén, amén. Fue manifestado en la carne. Él vino, Él era en forma de Dios antes de venir a la tierra. Pero no estimó el hecho, la realidad, la verdad de ser igual a Dios. Él era igual a Dios. Pero Él no se aferró a esta verdad como para no querer dejar esa gloria, sino que estuvo en disponibilidad de Él el negarse, pero no se negó, sino que vino y se hizo carne, porque dice, sino que se despojó a sí mismo. Voluntariamente, el Señor se despoja a sí mismo y tomó forma de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Él se despojó. ¿De qué cosa se despojó Él? ¿Saben de qué se despojó? Dios. Él se despojó de la gloria que tenía. Él no dejó de ser Dios. Porque Él no fue mero hombre acá en la tierra, común y corriente como nosotros. Él era y es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. ¿Sí? Él se despojó de la gloria que tenía ahí arriba. Y vino y tomó cuerpo, tomó forma humana, se hizo semejante a nosotros.
Mire, nosotros, según la Biblia dice, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Pero no porque tenemos carne y huesos, no, sino porque somos seres espirituales también. ¿Saben que tenemos en nuestro corazón un espíritu? Y según la palabra de Dios en Zacarías dice que Dios nos da el espíritu cuando estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Ve? Pero Él vino ahora y se hace como nosotros. Tomó cuerpo, tomó forma de hombre. Estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. ¿Ve? Porque realmente para la deidad estar acá en la tierra y hecho semejante a nosotros era una humillación, ¿no creen? Claro que sí. Vino y se humilló a sí mismo. Nadie humilló al Señor. En esto no dudemos, no nos equivoquemos. Nadie humilló al Señor. Nadie. Él a sí mismo lo decidió. Y viene y se hace carne. Dios fue manifestado en la carne. Y sufrió y vivió acá en la tierra y padeció como cualquier otro ser mortal, pero Él padeció por la justicia, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se humilló hasta ese punto, el hecho de estar dispuesto a morir por nosotros. ¿Será que nosotros valíamos la pena como para que Él muriese por nosotros? ¿Creen ustedes? Realmente nadie acá en la tierra valía la pena, ni vale la pena como para que el Señor haya venido acá a este mundo cargado de maldad, de egoísmo, de envidia y de tanta maldad, de tanta perdición, y estuviera dispuesto a tomar nuestro lugar y morir en la cruz. Nadie, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, exaltaremos más a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Y ahí sí, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice él en Gálatas 2:20, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve? Cuando llegamos a darle el honor y el realce realmente a nuestro Señor por lo que Él hizo, mi hermano amado, usted toma una fuerza maravillosa en su alma, en su corazón, una convicción firme, mire, de que realmente el mundo, hermano amado en el Señor, simplemente es algo pasajero, es pura vanidad. Pero lo que Dios le ofrece no es pasajero, no es algo subliminal, es algo real y verdadero. Gloria a Él. Así que, hermanos, estamos viendo entonces lo que la palabra nos enseña. Y estamos viendo de que Dios fue manifestado en carne. Y quien fue manifestado en carne fue el Hijo. Él vino y tomó cuerpo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor, porque Él estuvo allá en Judea, en Jerusalén, en Galilea. En todo eso el Señor lo recorrió en un cuerpo físico, en la carne. La segunda parte dice de aquí de este verso, dice justificado en el Espíritu. No solamente fue Dios manifestado en carne, sino que también Dios fue justificado en el Espíritu. Hermanos, ¿estamos conscientes de que Dios se hizo carne? ¿Así es? Va, muy bien. Pero el hecho de que Él haya sido tan hombre como nosotros, por supuesto, Él siguió siendo Dios. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, habita en Él de manera corporal. ¿Vean? Así que Él no es un mero hombre. El hecho que Él haya tomado un cuerpo físico, Él siguió siendo Dios, pero con cuerpo físico. ¿Vean? Gloria a Dios. Entonces, debemos estar conscientes en eso. Pero a pesar, hermano, de que Él estuvo en la carne, se hizo carne igual que nosotros, Él fue justificado, y justificado indica también vindicado. Él fue vindicado en el Espíritu. Pregunto, ¿creen ustedes que Jesucristo pecó?
¿Será que él lo engañó el diablo y cayó? ¿Será que a él los engaños de los escribas, de los fariseos, fueron tan sutiles que lo hicieron caer en algo? ¿Será posible de que, porque a él se llegaban mujeres también, hermanos? ¿Sí? Mujeres se llegaban a él también, y todo tipo de personas se llegaba a él. Él entraba a la casa de cualquiera que le invitaba. Para muchos decían, si vuestro maestro fuere profeta, supiese que es pecador, supiese que esa mujer es pecadora. ¿Por qué come vuestro maestro con los pecadores? ¿Verdad que así es? Quiere decir entonces que Jesucristo se juntaba con gente que para muchos era mala, era perversa, era pecadora. ¿Vea? Pero el hecho de que Jesucristo se allegara a estas personas y le gustara a él tener esa comunión con estas personas, ¿será que él asistía a estas reuniones, asistía y aceptaba las invitaciones para ir y tener las mismas charlas, quizás fuera de tono, posiblemente para compartir la misma vida quizás equivocada que tenían ellos? ¿O será que él llegaba ahí y él era luz? Claro que sí. Él era luz, hermanos. Como nos manda a nosotros. Como nos manda a nosotros. Él dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad que así es? Bueno, por eso digo, después de que estudiemos esto, vamos a aprender mucho y esto nos va a fortalecer más en la fe del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él fue justificado en el Espíritu. Él, mis hermanos amados en el Señor, podía decirle a todos aquellos, ¿quién me redarguye a mí de pecado? ¿Quién me reprende a mí de pecado? Y nadie podía decir nada. Él hacía obras maravillosas por el poder de Dios que estaba en él. Y le querían dar muerte a pedradas. Y él pregunta, ¿por cuál obra me queréis apedrear? Por buena obra que tú hayas hecho no te queremos apedrear, sino por la blasfemia. Para ellos Cristo era un blasfemo. Bueno, la blasfemia es un pecado, pero Cristo jamás blasfemó. Pero según ellos, Él era un pecador, Él era digno de muerte, Él era un blasfemo. ¿Sabe por qué? Porque Él decía, hijo soy de Dios. Porque Él al Padre le decía, mi Padre, mi personal, mi Padre. ¿Tenía el Hijo de Dios un Padre? Claro que sí. Mi Padre, refiriéndose Dios el Hijo a Dios el Padre que estaba en el cielo. Por eso Dios el Padre no vino. Él no es el que vino y se hizo carne. El que se hizo carne es Dios el Hijo. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esta causa, dice, más le querían dar muerte. Porque no solo quebrantaba el sábado, dice, sino que también a Dios le llamaba Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Vea? La palabra nos muestra de que Jesucristo, hermano, fue justificado en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él, aunque vivió en la carne, hermano, Él no fue sujeto a la voluntad de la carne. ¿Vea? Él no obedeció a la carne. Y esto nos llena de ánimo. Esto nos llena de valor, de fe. Porque sabemos que aunque Él habitó este cuerpo, Él es poderoso y nos puede sostener también a nosotros. ¿Sí? Claro, nosotros no podemos llegar a ser igual que Dios, porque Él es Dios nada más. Nosotros somos creación. Pero, hermanos, llegamos a estar en sus manos. Y dice la Biblia que el que está en sus manos, no hay valiente que se atreva a arrebatarlo. ¿Verdad? Dice Romanos 1:4. Lea Romanos 1:4 conmigo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Jesucristo el Señor, sabemos que, bueno, Jesucristo es el nombre que recibió acá en la tierra. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Salvador. Jesús es el nombre del Hijo de Dios. Jesús es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Él fue justificado en el Espíritu.